Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos comenzando un nuevo mes, un nuevo tiempo en el calendario profético de Dios. Dios está mirando la tierra, las naciones, los gobiernos, a las familias que están habitando el planeta. Y Dios es Dios de tiempos. El tiempo Cronos es el que llevamos nosotros los seres humanos y estamos comenzando un nuevo mes, el tercer mes del presente año. Y Dios establece profecías que tendrán cumplimiento al tiempo final. Cristo prometió regresar, así como vino por primera vez hace 21 siglos, regresará de nuevo. Creemos firmemente que el presente siglo XXI es un siglo de grandes acontecimientos, donde la humanidad verá el retorno de Jesucristo. Todo esto por las señales que fueron profetizadas y que se están cumpliendo. Hoy hablaremos precisamente de las señales dadas por Jesucristo en el Monte de los Olivos, profecías de Jesús en el Monte de los Olivos. Los montes son los lugares altos que Dios ha creado en el planeta Tierra para acontecimientos importantes. Desde un monte se divisa el valle, se divisan las ciudades. Así que los montes son significativos en la profecía. En el Antiguo Testamento, Dios descendió al planeta Tierra en un monte, en el monte Horeb o monte Sinaí, para dar conocimiento de la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Dios escribió con su dedo en tablas los 10 mandamientos, dio estatutos, dio leyes, para que las naciones de la tierra sean gobernadas de acuerdo a los principios de Dios. Por eso los 10 mandamientos son fundamentales. Muchas naciones han tomado estos principios, estas verdades de las Escrituras que están registradas para sus constituciones en sus naciones. Tenemos el ejemplo de los Estados Unidos. Su constitución está basada en principios y verdades de las Escrituras. Y tenemos otras naciones, así que Dios es Dios de luz, alumbra las naciones, y de esta manera Dios se da a conocer aquí en la tierra por su palabra. Así que el monte Sinaí es muy significativo, pero hay otro monte que tiene que ver con la iglesia, es el monte de Sión. Dios estableció que en el monte de Sión se establecería el templo en Jerusalén. Allí en el monte de Sión nacería la iglesia cristiana. El día de Pentecostés, Dios dio nacimiento a la iglesia para que alumbrara la iglesia en todo el planeta Tierra por medio de la predicación del Evangelio, hablando de Jesucristo. La iglesia nace para predicar la vida resucitada de Jesucristo. Todo esto fue allí en Jerusalén, en el monte de Sión, donde se establece por primera vez el templo de Dios. Dios es Dios de oración. A través del templo nos comunicamos de la tierra al cielo. Hoy, a través de la iglesia, esta es la bendición que tenemos todos los que somos cristianos. Nuestros cuerpos ahora son los templos de Dios. Por eso podemos orar en cualquier sitio, en cualquier tiempo. Así que la oración es fundamental porque Dios actúa donde hay oración. Dios interviene en los problemas humanos donde hay oración. Para eso está repartida la iglesia en todo el planeta Tierra. Pero hay profecías que tenemos que considerar. Hay profecías importantes que Jesucristo habló en el Monte de los Olivos. Los Montes de los Olivos está en la parte oriental de Jerusalén y allí Jesucristo habló profecías que tienen que ver con el presente siglo XXI. Son profecías que hablan desde que nació la iglesia hace 21 siglos hasta el presente siglo.
Es importante este monte, el monte de los olivos, porque desde ese monte Jesucristo ascendió al cielo, cuando había dado ya la comisión de predicar el evangelio a la iglesia, cuando Jesucristo había hablado ya de la importancia del bautismo con el Espíritu Santo. Jesucristo fue ascendido al cielo en una nube desde el monte de los olivos. ¿Y cuál es la importancia del monte de los olivos? Porque allí profetizó Jesucristo los acontecimientos mundiales que hoy podemos conocer en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Evangelio de Marcos, capítulo 13, Evangelio de Lucas, capítulo 21. 3 evangelios hablan de las profecías que Jesucristo dijo en el monte de los olivos. Y una de las últimas profecías que tendrán cumplimiento tiene que ver con el regreso de Jesucristo. Cristo regresará al planeta Tierra y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Así como ascendió al cielo hace 21 siglos, regresará de nuevo al planeta Tierra poniendo sus pies en el monte de los olivos. Por eso, las profecías que Jesucristo habló allí son sumamente importantes y hoy hablaremos de algunas de esas profecías. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, sean todos bienvenidos y la bendición de Dios sea sobre todos ustedes. Sí, es muy importante hablar de estos dos montes, ya que Jerusalén, de hecho, es una de las ciudades que tiene 7 montes. Y 2 de esos montes tienen que ver con el monte Moria, donde estuvo el templo, y el monte de los olivos, que lo que divide, porque realmente en el monte de los olivos enfrente estaba el monte del templo. El monte de los olivos son como unos 80 metros donde se puede divisar o ver toda la ciudad de Jerusalén, incluyendo el monte del templo. Y en hablar del monte Moria, lo que hay entre los dos montes, hay un valle que pasa por allí que se llama el Valle de Cedrón. Ese fue el camino que Jesús trazó cuando fue montado en un pollino, que en el monte de los olivos fue donde montó el pollino, bajó, pasó por el Valle de Cedrón y subió en el monte del templo, el monte Moria, para entrar al templo. Así que es el mismo trazo que Jesús va a hacer. En Zacarías lo dice, ¿no? Cuando Jesús venga en su segunda venida, Él se va a parar en el monte de los olivos. El monte de los olivos se va a partir en 2 y Él entrará al templo donde estaba antes el templo. Y hablar del monte Moria es hablar, por ejemplo, es el mismo monte donde la tradición judía es donde dice que Dios hizo al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra, que lo hizo en el monte Moria. Se relaciona también con... Tenía que ver con el huerto del Edén. Sí, desde el huerto del Edén. Toda esa región. Sí, de hecho la tradición judía dice que ahí estaban los 2 árboles, el árbol de la vida en el monte Moria y el árbol de la ciencia del bien y del mal en el monte de los olivos. Además, bueno, el monte Moria se puede relacionar con Abraham, es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, y también es donde estuvieron los 2 templos de Jerusalén, el primer templo, el de Salomón, y el segundo templo, que es el templo se le dice, mejor dicho, de Josué y Zorobabel, aunque también el rey Herodes tuvo algo que ver con la remodelación del templo. Y fue el templo que estuvo construido cuando vino Jesucristo en su primera venida. Sí. El templo que remodeló sí, el rey Herodes. El rey Herodes. Sí, este templo estuvo más o menos en el año 515 antes de Cristo hasta el año 70, que fue cuando cayó bajo el Imperio Romano. Y desapareció el templo. Ya no hay templo porque Cristo lo profetizó. Así es. No quedaría piedra sobre piedra, porque rechazaron la salvación en Cristo. El rechazar a Jesucristo es rechazar toda la bendición del cielo.
es rechazar la ayuda de Dios. Y muchos judíos rechazaron al Mesías prometido. Cada sábado leían en las Escrituras que había un Mesías y el Mesías vendría. Se cumplió la profecía, pero no creyeron al Mesías que estaba en la tierra. A lo suyo vino, dice el Evangelio de Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso todos los que hoy recibimos a Jesucristo pasamos a ser los hijos de Dios, porque ahora la bendición está en el creer en Jesucristo, en la obra de Cristo en la cruz. Y precisamente es en el tiempo de la Semana Santa, así le llamamos, que tienen que ver con los meses marzo o abril. A veces cae la Semana Santa en marzo, a veces cae en abril. Y todo lo que acabas de hablar de cómo la profecía hablaba de el rey que entró a Jerusalén montado en un pollino, todo ello tiene que ver con las fiestas de primavera, las fiestas de la Pascua. Así que es profecía y debemos estar recordando permanentemente las profecías porque hablan de Cristo. Solamente en Cristo está la ayuda del cielo al hombre. La ayuda que tiene que ver con lo espiritual, la ayuda con la salud del cuerpo. Cristo es el que creó todo el cuerpo. Ahora en Cristo está la sanidad, en Cristo está la salvación, en Cristo está la prosperidad económica, en Cristo está la protección, porque hay un enemigo del hombre en la tierra, la serpiente antigua, que está merodeando aquí en la tierra, conocido como Satanás o el diablo. Así que solamente en Cristo hay protección. Nuestras ciudades serán protegidas solamente en Cristo. Por eso se predica el Evangelio en cada ciudad, en cada nación. Las profecías se están cumpliendo y estamos viviendo tiempos importantes en el cumplimiento de la palabra de Dios. Sí, quiero hablar un poquito más de ese templo que vio Jesús y que vieron los discípulos, ¿no? Porque era una de las mejores maravillas antiguas. El rey Herodes, por ejemplo, él empezó a hacer la remodelación en el año 19 antes de Cristo y duplicó primero el terreno porque eran como unas 7 hectáreas que tenía el monte del templo, ¿no? Que hicieron tanto Josué y Zorobabel después que Israel regresó a Jerusalén después de estar 70 años en el exilio a Babilonia. Entonces regresan, Josué y Zorobabel son los que Dios usó para hacer el segundo templo, pero pues era un templo, se podría decir chico, ¿no? Entonces llega el rey Herodes, que también se le conoce como Herodes el Grande porque era un gran constructor. Y de acuerdo a la historia, él mandó a llamar arquitectos de Egipto, de Roma, de Grecia, para echar mano a hacer este templo. Y hizo un templo magnífico, ¿no? Duplicó el terreno de 7 hectáreas a 14 hectáreas primero, puso extendió, se puede decir, el monte Moria, hizo toda una base tremenda para después montar el templo. Sí, ahí podemos ver cómo se ve, esa es la imagen que se ve desde el monte de los Olivos. Y como pueden ver, todo el templo era de mármol blanco y vemos en las cornisas tenía oro y vemos están puntiagudas, ¿no? Como triángulos, ¿no? Parece las cornisas que según se cree era para que no se acercaran las palomas o los pájaros, ¿no? Entonces todo el templo era de mármol con oro. Y esto en la parte de afuera, también, bueno, el escritor Josefo habla de la puerta la hermosa, ¿no? Vemos el pasaje, por ejemplo, una de esas puertas se llama la hermosa, ciertamente, una de las puertas internas. Y allí hablo de la puerta la hermosa. Hubo el gran milagro con Pedro y Juan. Sí, me estoy acordando de ello porque si ven, ¿no? Pedro y Juan le dicen a este cojo, ¿no? Que estaba en la puerta del templo, ¿no? Le dice, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Y muchos han dicho, ¿no? Es que los apóstoles no tenían dinero, pero en realidad lo que se estaba refiriendo el apóstol Pedro
no se estaba refiriendo a que no tenían dinero, sino que le dice, tenemos algo mejor que el oro y la plata. Y la razón de ello es porque esa puerta que se llamaba la puerta La Hermosa, porque la Hermosa era una puerta, no era un templo, no era una iglesia, sino era una puerta, una de las puertas del templo de Jerusalén. Y esa puerta era de plata revestida de oro. Entonces lo que le está diciendo Pedro a este cojo, mira, tenemos algo mejor que esa puerta. Tenemos la sanidad. Así tenemos que, a Cristo en nosotros, quien te va a sanar. Así es, y él lo creyó de ser cojo. Y anduvo. Entonces aquí el punto es, y puedes imaginarte qué impresión se debió haber visto desde el Monte de los Olivos, ¿no? Ver una puerta que medía, de acuerdo a Josefo, unos 22, 23 metros de altura, nada más la puerta, y ver toda la estructura de mármol con oro, y desde lejos, ¿no? El brillo del sol provocaba como si tuvieses una nieve, ¿no? Resplandeciente. Entonces debió haber sido una de las mejores vistas, ¿no? Que uno podría ver, porque por ejemplo en Juan 2 nos dice que es lo que le dice la gente, ¿no? Los judíos a Jesús. Juan 2:20 es donde le dicen a Jesús, este templo fue construido en 46 años y tú dices que lo vas a destruir y lo vas a levantar en 3 días. Mas sin embargo también Jesús profetizó ello, hablando de su propio cuerpo, que él iba a estar muerto, ¿no? Pero que al tercer día iba a resucitar entre los muertos. Así que vemos, Jesús está hablando en aquí se le dice que es el apocalipsis de Jesús, o la parte escatológica que Jesús da, que es de las palabras dichas por el Señor. Sí, todo lo que está en... Dice Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. O sea que Jesucristo, Él era el creador mismo de la vida y vino a la tierra para hablar vida. Así que sus palabras estaban hablando de el hoy y el mañana. Sí, bueno, aquí se puede decir, Jesús habló, bueno, todo el discurso realmente está desde el capítulo 23 al 25, es todo lo que Jesús habló en el Monte de los Olivos, estando sus discípulos allí. Sí. Que también esto lo encontramos en Lucas, el capítulos 17 y 21 de Lucas, y también Marcos 13. Es muy importante leer todos estos pasajes para saber qué es en sí lo que Jesús se refirió, y tenemos un complemento más. Sí. Pero aquí vemos, Jesús estaba con sus discípulos, ellos están viendo el Monte de los Olivos, del Monte de los Olivos están viendo el templo, qué magnífico edificio, y Jesús está enseñando, y es donde Jesús habla acerca de su venida. Sí, pero hoy estamos en el siglo XXI y ya no hay templo, tal como lo profetizó Jesucristo. Aquí en Lucas capítulo 13, versículos 34 al 35, Jesucristo le está hablando a Jerusalén, la ciudad que Dios escogió para su Hijo Jesucristo, Jerusalén. Pero Jerusalén era la ciudad que rechazaba a los profetas. Por eso Jesucristo habla aquí en Lucas 13, del 34 al 35. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por eso la iglesia está predicando a Jesucristo, para que toda persona en la tierra, aún los judíos, estén mencionando a Jesucristo y digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Si hoy vemos una fotografía de la ciudad de Jerusalén, no hay templo, lo que hay allí es una mezquita musulmana, pero un día habrá un templo, porque está profetizado. Así que hay cumplimientos de la profecía que estaremos viendo en nuestra propia generación. Hoy no hay templo físico en Jerusalén,
pero la Biblia habla que ahora en el nuevo pacto que hacemos todos los que hemos creído en Jesucristo, judíos y gentiles, ahora el templo es nuestro propio El nuevo cuerpo. pacto en la sangre de Cristo. Es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Podemos leer 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Allí está hablando de nuestro cuerpo. Por eso el cuerpo del cristiano debe caminar en santidad, porque Dios es santidad. Santidad es apartado del pecado. A esto vino Jesucristo a resolver el problema del pecado, porque donde hay pecado hay movimiento libre del diablo. El diablo está moviéndose de una manera intempestuosa, dominante y esclavizando al pecador. El pecador hace lo que el diablo quiere que haga. El diablo quiere que la persona sea humillada, sea avergonzada y camine al camino de la separación eterna o muerte eterna. Por eso vino Jesucristo, vino a destruir al imperio de la muerte. Esto fue en la cruz del Calvario. Pronto estaremos recordando la obra de Cristo en la cruz en la Semana Santa de este año. Estaremos recordando de sus padecimientos, muerte y resurrección. Cristo no estableció ninguna religión. Él vino a resolver el problema del pecado, a hacernos libres del pecado, para que caminemos en santidad y seamos ungidos por el poder del Espíritu Santo para ejercer autoridad contra el diablo y sus demonios. Hoy la iglesia es la autoridad espiritual en la tierra. Y en el nuevo pacto, ahora el cuerpo de todo cristiano, hombre o mujer, pasa a ser el templo de Dios. Por eso hay muchos templos repartidos en el mundo donde hay un cristiano en la tierra. Dice la palabra en 1 de Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí está Lo dice entonces claramente. la enseñanza. Ahora el cuerpo de nosotros es el templo. Hemos sido comprados por el precio de la sangre de Cristo. Por eso aquí en La Voz de la Alianza estamos enseñando lo que dicen las Escrituras y cada inicio de mes estamos convocando a la oración y al ayuno para que todos los que son templos de Dios, hombres y mujeres, estén invocando el nombre de Jesucristo ya compró, a favor de la tierra, ya de sus compró ciudades. nuestros cuerpos. Sí, ya nos compró. Le pertenecemos a Ya Dios. le pertenecemos a Dios. Sí. Ahora la bendición está en la oración que hacemos a favor de las autoridades, de los gobiernos, de la misma tierra, de nuestras ciudades. Sí es cierto esa tradición que dice, ¿no?, que Dios hizo a Adán en el monte del templo, en el monte Moria. Entonces eso quiere decir que todos nosotros tenemos esa misma sangre, ese mismo ADN que viene directamente del templo de Dios. Sí, por eso tenemos que Pero no debemos ignorar, dice la Escritura, que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, o sea, donde el Espíritu Santo habita. Sí, ya no es un templo físico. De obra humana. Así es, ahora cada persona, cada cuerpo es obra de Dios. por eso vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Así que necesitamos conocer de la profecía, de las Escrituras, porque nos van alumbrando. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No es nuestro cuerpo. Por eso lee un versículo antes, el 18. Huid de la fornicación. Huid de la fornicación, está hablando del sexo. Sí. Sexo ilícito, fuera del matrimonio. Huid de la fornicación, ¿por qué? Cualquier otro pecado que el hombre cometa
está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces el diablo está tentando en los deseos de la carne, Sexuales. los deseos sexuales. Por eso tenemos tantas imágenes hoy de atracción sexual, porque el diablo busca que la persona, hombre o mujer, fornique, porque al fornicar ya queda atrapada la persona por el diablo, queda esclavizada. Y es lo que estamos viendo al Porque tiempo dice de la hoy. palabra Por eso dice la Biblia, huid de la fornica fornicación. contra su propio cuerpo Contra peca. su propio cuerpo peca. Así que imaginemos lo que es la familia. Si el esposo fornica, va a contaminar su propio cuerpo. La Biblia dice que va perdiendo su energía, sus fuerzas y todo recurso económico. Va perdiéndolo allí por la fornicación y el adulterio, pero no queda allí, va a contaminar a su esposa, Claro. porque la fornicación es una puerta que le da espíritu que se entrada puede a transmitir. espíritus Un inmundos, espíritu que se puede transmitir. que se va a transmitir por el sexo en cuanto a una relación en el matrimonio, y contaminará a sus hijos. Así que por eso Dios dice, yo vigilo la maldad de los padres sobre los hijos, tercera y cuarta generación. Hay 4 generaciones en una familia donde el diablo está atacando. Así que la forma astuta que el diablo está atacando al ser humano tiene que ver con el aspecto sexual. Por eso dice la Biblia muy claramente, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado se comete fuera del cuerpo, pero el pecado de la fornicación es contra su propio cuerpo. De allí entonces las enfermedades y todas las maldiciones que vienen en el cuerpo y que tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con la economía, tienen que ver con el dinero. Por eso dice la etcétera. palabra, huid de la Huid fornicación. de la fornicación. A esto vino Cristo a ayudarnos. Cristo sabe que la debilidad del ser humano está en la carne, en los deseos de la carne. Cristo por eso llevó su cuerpo de carne a la cruz del Calvario. La Biblia dice que Dios el Padre cargó con todos los pecados de la humanidad en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no tenía pecado, nació sin pecado, caminó sin pecado, pero cuando llegó el tiempo profético de ir a la cruz a salvar a la humanidad, Dios el Padre cargó todos los pecados de nosotros los seres humanos en el cuerpo de Jesucristo. Por eso fue latigado, fue golpeado, fue herido. Y matado. Conocemos todo esto como la pasión de Cristo, pero todo eso fue por nuestros pecados. Nosotros necesitábamos morir en la cruz, no Cristo, pero Cristo por amor a nosotros tomó nuestro lugar. Cristo venció el pecado, venció la fornicación, venció la muerte, al tercer día resucitó y prometió regresar de nuevo por aquellos que hayan creído en la obra que hizo en la cruz. Cristo regresa, por eso la iglesia está predicando el evangelio de salvación, el evangelio de vida nueva, una nueva vida en Cristo Jesús. Así que la profecía es sumamente importante porque nos va alumbrando en esta vida de cómo vivir. A pesar de que haya un diablo en la tierra, nosotros estamos sirviéndole al Señor, caminando en obediencia a las Escrituras. Y vayamos a la palabra que Cristo dio en el Monte de los Olivos. Esta fue la profecía. Hay 3 capítulos que hablan en 3 evangelios. El capítulo 24 de Mateo, el capítulo 13 de Marcos, el capítulo 21 de Lucas. Y el 17 también. Y el 17 de Lucas. también de Lucas. Hablan de las profecías que tienen que ver con el tiempo de hoy. Todo lo que se profetizó en el ayer, hace 21 siglos, lo estamos viendo en el hoy. Veamos lo que está escrito. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. La primera enseñanza que da Jesucristo acerca de los tiempos últimos es el engaño espiritual. Hay un engañador en el planeta Tierra que está actuando como nunca en el presente siglo XXI. Es el engaño de Satanás. Bueno, y este engaño es específico, sí, porque dice que muchos se van a decir yo soy el Cristo. Así es. ¿Sí? Aquí lo dice claramente. Van a decir que son cristianos, porque van a decir que vienen de parte del Señor Jesucristo. Algunos van a cargar su Biblia y van a decir, es que yo soy de la Biblia o soy de la palabra, o van a una iglesia y están dentro de la iglesia yendo los fines de semana, pero no son de Dios. Así que son los tiempos de engaño y de mentira. Sí, Mateo 24, vamos a vivir 4, y ya lo estamos viviendo, dice, al tiempo mirad de hoy. Que nadie os engañe. Mirad que nadie os porque os vendrán engañe. Muchos en mi nombre, dice muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así es. Por eso necesitamos la ayuda de Jesucristo. El único que vino a vencer al engañador es Jesucristo. Cristo padeció toda tentación y venció cada tentación. Por eso el único que nos puede ayudar es Jesucristo. En Juan 8:44, Jesús está hablando de la naturaleza misma del diablo. La naturaleza es la mentira, y cuando habla, de suyo habla, dice la Biblia, dijo el Señor Jesús, está hablando la mentira. Y hoy en día estamos viendo cómo se está extendiendo el conocimiento de la mentira, sobre todo en los medios de comunicación, porque estamos en el siglo de la comunicación. El siglo XXI es un siglo de la comunicación, de la tecnología de la comunicación. Si estamos usando muchos recursos tecnológicos es por la profecía. Dios estableció que en el siglo que estamos viviendo se desarrollara toda esta tecnología. El propósito es para usar la tecnología de la comunicación para comunicar a Cristo, el Evangelio de Cristo, para dar solución a los problemas de la vida humana en cada ciudad, en cada nación. Pero hay un enemigo que está tomando esa tecnología y la está usando para confundir a través de la mentira y engañar. Del engaño. Y es lo que estamos viendo hoy. Sí, estamos hablando que aquí Jesús está hablando de la apostasía, en el caso de los que se desvían de la verdad, que es lo que significa la palabra en sí, ¿no? Desviarse de la verdad, pero también aplica para todo lo que es engaño y mentira, ¿no? Sí. Que tiene que ver con las fake news, las falsas noticias, la desinformación. Hoy en día la inteligencia artificial, que está trayendo también beneficios, pero también mucho engaño y mucha mentira, ¿no? De cómo ahora se puede falsificar la voz de alguien, hacer un video, una foto de alguien a sus espaldas, ¿no? Entonces estamos llegando a lo más bajo ya de la comunicación hoy en día. De la naturaleza del comunicador, del que está comunicando. Humana. Sí, porque tenemos que precisar, la tecnología es de parte de Dios, Dios buena, la ha bien determinado pero el para hombre es el que la usa, pues, para que el hombre se ayude. Así es. El problema no está en la tecnología, el problema está en el hombre, ser humano que va a usar la tecnología. Y es allí donde tenemos que identificar dónde está el ataque del enemigo. El enemigo está atacando personas. Por eso el Evangelio se predica a personas. Y la Biblia nos habla, vamos a Juan 8:44, para ver la naturaleza de Satanás. El que habló de Satanás fue Jesucristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí están las palabras de enseñanza de Cristo. Le está diciendo a estos religiosos, a estos judíos que estaban rechazando la verdad que Cristo estaba enseñando y predicando. Entonces estos religiosos decían, somos herederos de Abraham, somos judíos, hemos nacido de la descendencia de Abraham, nuestro padre es Abraham. Fue cuando Cristo le dijo, no, Nuestro su padre no es Abraham, sino el diablo. Sino el diablo mismo, porque los deseos de su padre queréis hacer. Cristo estaba enseñando la verdad dada en su enseñanza, en su predicación, y rechazaron esa enseñanza. Por eso Jesucristo dijo, son hijos del diablo. Y en Primera de Juan es palabra fuerte, pero es necesario enseñarla, porque hay dos tipos de hijos en la tierra y debemos identificar lo que enseñan las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 3, está hablando aquí en el versículo 10, 11 y 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí está la clasificación, hijos de Dios, hijos del diablo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Así que donde hay amor, el amor que viene de Dios es amor al prójimo. Hoy en día estamos viendo a través de las diversas noticias de la violencia que hay en nuestras ciudades por la falta de amor. No hay amor, es lo que dijo Jesucristo, el amor de muchos se enfriaría. Y por eso repetimos. Y hay tanta codicia, quiere decir que en lugar de amar al prójimo, están amando al dinero. Y por amor al dinero, la codicia y la avaricia están dispuestos hasta a asesinar a el prójimo, tal como lo hizo Caín. Es lo que sigue diciendo las Escrituras. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Sus obras eran malas, entonces el diablo había tomado derecho legal sobre Caín. Ahora bien, dice la palabra en el versículo 14, habla de lo que es la salvación en Cristo. Sí. O sea, queremos identificar a un verdadero cristiano. ¿Cuál es la diferencia en la tierra? La diferencia la hacemos cuando amamos. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Permanece en muerte eterna, o sea, muerte espiritual. A esto vino Jesucristo, a rescatarnos de la muerte espiritual, a salvarnos, llenarnos del amor de Dios, para que amemos al prójimo y de esta manera podamos nosotros servirle al Señor. Pero el diablo está trabajando con el ser humano para que no haya amor. El diablo está trabajando para que el ser humano peque y empiece a odiar al prójimo y empiece a codiciar lo que el prójimo tiene, amor al dinero. Así que aquí el 15, está, por ejemplo, dice la prueba. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que el cristianismo no es religión.
Cualquiera puede bautizarse en agua, cualquiera puede asistir a una iglesia, cualquiera puede decir soy cristiano por el hecho de que ando con una Biblia, pero por sus frutos, dijo Jesús, Los conoceréis. los conoceréis. Así que hay que identificar a la persona, y a esto vino Jesucristo, a liberar, a salvar a las personas de toda cautividad y darle un nuevo estilo de vida. Por eso la Biblia dice que tenemos que ir a una iglesia. En Hebreos capítulo 10 dice la Biblia, no dejen de reunirse, sobre todo cuando aquel día se acerca, o sea, son los tiempos de hoy, porque el diablo va a estar atacando como nunca para que el ser humano no ame, sino que odiemos. Estamos viendo tanta maldad, Jesucristo lo dijo. Volvemos a leer en Mateo capítulo 24, cuando Jesucristo está hablando de la maldad, capítulo 24, versículos del 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Un profeta es un comunicador. Podríamos decir los comunicadores que se han contaminado con el mundo y hablan de parte del mundo, están contaminando a mucha gente que los está oyendo y los está viendo. Sí. Hoy las redes sociales están llenas de todo ello. ¿Cómo podemos nosotros entonces protegernos de todo ello? Solamente en Cristo. Cristo salva, Cristo libera, Cristo sana y Cristo protege. Cristo no es religión, Cristo es la solución a la vida humana en la tierra. Estamos en un tiempo donde el enemigo está atacando como nunca. En la humanidad, vamos a leer lo que está ahora en la profecía en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, habla de la naturaleza del ser humano. Y es la naturaleza que estamos hoy conociendo al tiempo de este presente siglo. Cristo, cuando profetizó en el Monte de los Olivos, Él dijo, esto será principio de dolores. Eso fue hace 21 siglos, pero ahora estamos en el siglo XXI. Sí. Entonces, estamos ya en el final de los dolores. Por eso se han ido intensificando los dolores, porque la maldad del hombre se ha ido intensificando, se ha ido aumentando. Sí, vamos a leer lo que está escrito por el Espíritu Santo. Hablar de los principios de dolores es como, por ejemplo, cuando una mujer tiene contracciones, ¿no? Cuando una mujer embarazada está por dar a luz un hijo, entonces hay un sacudimiento, hay contracciones, y aquí se refiere a esas contracciones. Vemos, la primera tiene que ver el engaño que incluye la apostasía, la mentira, todo lo demás. Número 2, nos habla también de guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Esa sería la número 2. Número 3, nos habla de pestes como pandemias, virus, etcétera, ¿no? Y la número 4 nos habla de hambres. Y el hambre tiene que ver con sequedad, con crisis económica. La economía, la crisis sí, en la economía. Colapsos en la economía. Estamos viendo hoy los indicadores económicos, tanto en México como en otras naciones. Vienen problemas económicos muy serios. Y la número 5 dice terremotos en diferentes lugares, lo cual quiere decir que cuando hay una combinación de estos 5 que se están llevando a cabo, es señal de que Cristo viene. Así es. Todo lo que estamos viendo en el mundo de lo natural, los desastres naturales, los cambios climáticos, sequías, estamos viendo inundaciones, estamos viendo terremotos, estamos conociendo el incremento mismo de la maldad del hombre. La maldad incrementada en el ser humano. Son señales que Cristo pronto regresará. Porque la única persona que puede traer amor a nosotros, los seres humanos, para que nos amemos unos a otros, es el creador del amor, Dios. Dios en Cristo trae
ese amor. Por eso el que recibe a Jesucristo, su corazón cambia de un corazón lleno de odio, de venganza, de maldad, a un corazón como el de Dios, un corazón que ama al prójimo. Dios nos ama para que nosotros nos amemos y amemos al prójimo. Por eso Jesucristo vino a enseñar este mandamiento importante, que es el mandamiento del amor. Así que las señales proféticas dan cuenta que todo lo que Cristo habló hace 21 siglos lo hemos visto a través de las edades, y más en este tiempo de comunicación, porque hoy sucede algo en una ciudad, en un país, algo que no es nada bueno. Sí. Inmediatamente lo sabemos, inmediatamente lo conocemos. Así que es lo que Dios ha permitido en cuanto a la comunicación. Hoy le llamamos redes sociales. A través de las redes sociales estamos viendo y conociendo muchas cosas. Pero necesitamos tener un discernimiento, un entendimiento para clasificar si lo que estoy viendo y oyendo es verdad o es mentira. Porque el mentiroso está usando todo ello. ¿A quién necesito? Necesito, número 1, a Cristo, número 2, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en Cristo Jesús cuando Cristo me llena de su Espíritu y me da el don de discernimiento o de entendimiento de las cosas que están sucediendo. Es a través del Espíritu Santo que entonces yo puedo tener un don de protección aquí en la tierra, a pesar de que haya tanta maldad. Podemos entonces leer lo que está profetizado para los últimos tiempos en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber. Adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. ¿Cómo poder evitar a las personas tóxicas que a veces nos rodean? Solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Y apartándonos, pues. Dice la Biblia que cuando Satanás quiere atacarnos como un río, el Espíritu Santo levanta bandera. Sí, allí así que tenemos la ayuda de Dios, la protección de Dios. Sí, allí nos habla de toda una lista, ¿no? De que son pecados. Todos ellos son 21 características de pecado que están allí. Sí, y esto no va a terminar. No, hasta que Cristo la buena venga. Voluntad del ser humano es que esto ya termine. Y muchos están considerando que los cambios gubernamentales van a traer un cambio para la paz en una ciudad. La Biblia dice que cuando empiecen a hablar de paz, vendrá destrucción repentina. Así que debemos conocer lo que está registrado en la profecía y no caminar con miedo ni con temor. Somos la generación de este tiempo, de estos acontecimientos, y debemos ubicarnos. Jesucristo viene pronto por los que han creído en Él. El Salmo 91 es un salmo de protección. Ese salmo dice: no habrá peste ni plaga que toque tu morada. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Así que en Jesucristo tenemos toda protección. Debemos saber que el mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas capítulo 21, que es otro pasaje donde nos habla de el mensaje que Cristo dio en el Monte de los Olivos. Él dijo en el versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
Por eso estamos convocando al ayuno mes con mes para estar caminando en luz, caminando alerta ante todo lo que está ocurriendo y estar preparados para el regreso del Señor. Dios nos ama, Dios ama a todo ser humano. Cristo vino por los pecadores, Cristo vino para ayudarnos a salir de las trampas del enemigo. Por eso el versículo 36 dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amigo, amiga, abre tu corazón, acepta a Jesucristo. Todo lo que estamos enseñando es para que la gente crea en el amor de Dios. El amor se manifestó en Cristo y solamente tenemos que recibirle. Hay que aceptar a Jesucristo. Solamente tienes que decirle, Señor Jesús, me arrepiento de estar apartado de Dios, me arrepiento de ser incrédulo, me arrepiento de todo pecado, pero hoy estoy recibiéndote como mi Señor y Salvador. Creo en el poder de tu sangre que me limpia de pecado y a partir de hoy paso a ser un hijo de Dios. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, la Biblia dice que has pasado de muerte espiritual a vida espiritual, porque has creído con tu corazón y con tu boca le has confesado a Jesús como Señor y Salvador. Ahora eres salvo, eres parte del reino de Dios. Así que estamos predicando el Evangelio en todo lugar, en todo momento y orando por familias, orando por cualquier persona que acude a la oración para solicitar que le ayudemos en la oración y lo estamos haciendo. Estaremos entrando a 3 días de oración y ayuno y estaremos allí intercediendo por familias en sus necesidades. Hasta aquí nuestro programa, que las bendiciones sigan con ustedes. Sí. Hasta el próximo programa. Dios les bendiga y guarde a todos.